Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Son todos bienvenidos a esta reunión de oración. Vamos a dar comienzo a esta reunión alabando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo cantando el coro número 57. Coro número 57. Contempla a Dios. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por poder estar hoy aquí reunidos. Damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por salvarnos. Oramos, Padre, para que hoy te podamos realmente contemplar. Revélanos a tu Hijo una vez más. Podamos recordar y meditar en el amor que ha habido para nosotros al salvarnos. Damos gracias, Padre, por tu perdón. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Oramos, Padre, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, solo busque tu rostro, solo busque oír tu palabra. Prepara nuestros corazones para eso.
estemos dispuestos, Señor, a recibir lo que tienes para enseñarnos el día de hoy. Ayúdanos a no resistir, que nuestro corazón no levante excusas, distracciones, cualquier cosa, Señor, que el enemigo y nosotros mismos pongamos para no obedecer. Ayúdanos, Señor, a no oír, a no prestar atención a eso, sino solo a tu palabra, a tu voz, y poder llevarla a poner en práctica en nuestras vidas, a reflejar, Señor, a Cristo a nosotros. Bendice esta reunión, bendice a los hermanos, bendice, Señor, a los que están aquí hoy presentes, que han dedicado, Señor, este tiempo para reunirse con tu iglesia en oración. Sabemos que no es en vano lo que hacemos, sabemos, Padre, que tú nos oyes, que tú nos escuchas y que respondes. Oramos, Padre, para que bendigas este tiempo de alabanza, una oración a tu nombre. Pedimos en el nombre de tu Hijo. Muy bien, cantemos también coro número 50. Número 183. Los ojos del cielo.
a uno le da seguridad, tranquilidad, paz. Nuestro Dios gobierna. De Él nadie nos puede separar. Nuestra salvación está segura en Cristo y anima, da ánimo al corazón. Vamos a tener un momento para seguir adorando a nuestro Dios por medio de la lectura. Voy a invitar a nuestro hermano Leo a pasar al frente para guiarnos. Vamos a leer Salmo 67. Salmo 67. Es cortito. Voy a leer un versículo yo y uno ustedes. Dice así: al músico principal en Neguinot, salmo cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hasta aquí la lectura. Salmo cortito, pero nos invita a alabar a nuestro Dios verdadero. También, siguiendo el coro que vamos a cantar, nos invita a alabarlo, alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar el número 165. El estreno
Dios que todo lo puede, Dios que para Él nada es imposible, transforma vidas arruinadas, muertas en delitos y pecados, en una vida nueva, completamente diferente. Es un Dios que puede hacer milagros hoy en día. Hace poquito leíamos con los chicos, la tierra está a la distancia justa del sol para no congelarse ni quemarse. Eso es extraordinario. Que haya vida en la tierra, se podría decir incluso que hasta es un milagro. La definición que algunos tienen de milagro es lo que parece imposible, eso que nadie puede hacer. ¿Cómo pueden poner la tierra a la distancia justa del sol para que haya vida? Solo Dios, el Dios grande, que sostiene el universo. Todo el universo, dice, entre la palma de la mano de nuestro Dios. A ese Dios es el que estamos adorando ahora. Vamos a cantar coro número 162. 162, también en la misma línea, pensando, maravillándonos de la persona de nuestro Dios. Cantemos, maravilloso es. Muy bien, muchas gracias hermanos por colaborar en el tiempo de los cánticos. Bueno, mientras
cantábamos ese, mi Dios grande, tan grande, enseguida pensé, allá en el norte es todo muy lindo, el paisaje, la gente es muy amable, pero allá se adora ¿a quién? A la Pachamama, a la Madre Tierra. Hay eventos, festivales y todo para adorar a la Tierra. Ese es el Dios que hay allá en el norte. Bueno, por la gracia de Dios nosotros hemos recibido conocimiento para saber que hay algo superior a la naturaleza, que no existe tal cosa como la madre naturaleza, sino un Dios y Padre que ha hecho todas las cosas. No como es Satanás, ¿no? La idea que ha cultivado en el engaño allí, en esa región de nuestro país. Pero bueno, por la gracia de Dios hay iglesias también que están proclamando la verdad. Estuvimos en una de ellas y uno da gracias a Dios por la luz del Evangelio que brilla allí. Bueno, la bienvenida a mi hermana Mónica, desde Uruguay viene otra vez visitándonos, así que es bueno tenerla otra vez aquí. Seguramente en el tiempo de oración va a compartir motivos de allí, de la iglesia en Carmelo, que vemos que va creciendo. ¿Sí? Muy bien, Proverbios capítulo 8 en sus Biblias, ¿sí? Proverbios 8 en sus Biblias, volvemos otra vez a este libro, por la gracia del Señor, para continuar. Llevamos 34 mensajes con este y recién vamos por el capítulo 8. Así que tenemos un buen tramo todavía para recorrer en este libro. Verso 1 en adelante, Proverbios 8, verso 1 hasta el versículo 9, dice así de esta manera: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más oramos ante tu presencia, en este caso para pedir que tú seas quien guíes la enseñanza y obres de manera poderosa, haciendo resonar cada una de estas palabras, cada una de las ideas que extraemos del texto, que puedan resonar en el corazón, en el alma, que podamos ser confrontados con estas verdades según la necesidad que tú ves en nuestras vidas, según aquello que tú quieres tratar con nuestras almas. Incluso, más allá de lo que hemos de decir ahora, tú puedes hablar otras cosas, traer otros pensamientos y tratar con las almas. Por eso rogamos que tú obres en este tiempo según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que este capítulo 8 forma parte de las enseñanzas, consejos, instrucciones y advertencias que el Padre le da a su Hijo. Este es el contexto, ¿sí? Siempre es muy bueno tener siempre el contexto de un texto, porque eso obviamente le ayuda muchísimo a aclarar las ideas, poder entender mejor qué se está diciendo. Cuando sacamos el texto del contexto nos quedamos vacíos de muchas cosas, ¿no? Pero este capítulo cobra mayor fuerza y tiene un lugar particular en la aplicación, porque es parte de esas enseñanzas que se comenzaron a dar en capítulo 1, donde está papá y mamá juntos hablando con su hijo. Interesante, y esto lo pensaba mientras estaba ahí, justo en la última estrofa de la canción, mientras pensaba en el mensaje, no por la canción en sí, sino porque estaba pensando ya en lo que tenía que decir, pero estaba pensando que a veces solemos escuchar la frase: no hay un libro para ser padres, o no hay, no sé, un lugar donde uno pueda ir y buscar y cómo ser papá y mamá. Bueno, lo interesante es que en cierta manera esa frase tiene algo de razón, porque los papás
cuando empiezan esta experiencia, se enfrentan con cosas que nunca antes se habían enfrentado, ¿no? Empiezan a vivir algunas experiencias, los hijos no son todos iguales, los que tienen más de un hijo saben que no son todos iguales, no todas esas cosas que pasan en el hogar. Sin embargo, no es del todo cierta, porque sí hay un libro donde se nos enseña, o se les enseña a los papás, cómo educar a sus hijos, y es este libro de Proverbios. Solemos hablar de este libro como libro para los jóvenes, pero en realidad es un libro para papá y para mamá, porque es un libro en realidad donde se le enseña a los padres cómo educar a sus hijos, cuáles son los principios que deben establecer en el hogar para educar. Especialmente capítulo 1 hasta el capítulo 9 es todo un hilo de pensamiento, es una sola escena. Capítulo 1 al 9 es una sola escena, y este capítulo forma parte de este grupo de enseñanzas que forma parte de la agenda educativa de Salomón dentro de su hogar. Y en este caso, el padre confronta al hijo con su responsabilidad personal ante la verdad de Dios, utilizando una figura literaria llamada la personificación. Por eso a veces llegamos al capítulo 8 y separamos este capítulo de los demás, porque cambia la persona que está hablando, en cierta manera. Hasta ahora venía hablando el padre, hijo mío, hijo mío, hijo mío, siempre se repite, ¿no?, en esos capítulos anteriores, pero ahora es la sabiduría que habla. Claro, apareció otra persona aquí, ¿sí? Pero en realidad quien está hablando es el padre, pero hace como que quien está hablando es la sabiduría, le da personalidad a la sabiduría, ¿no? Esa figura literaria, ¿no?, que utiliza el padre, consiste simplemente en darle cualidades humanas a una cosa o un concepto. Por ejemplo, en la escuela había escuchado el cuentito, en mi etapa de escuela de primaria, el sol hablando con el viento. Claro, no habla ni el sol ni el viento, pero es una personificación, se le da cualidades humanas a objetos o cosas, ¿no? O cuando dice, el amor no habla, pero uno utiliza esa figura literaria para poder explicar mejor una verdad. Y ese es el caso de capítulo 8 y 9. El padre está hablando, pero hace como que habla la sabiduría, ¿no? Y en este caso la sabiduría adopta forma humana y confronta el padre al hijo de una manera directa y personal, ¿sí? Esa es la idea de utilizar esta figura, que ahora el padre deja al hijo confrontado con la verdad de las Escrituras, ¿sí? Por eso, queridos papás, los hijos deben llegar al punto de ver la verdad de Dios como la palabra viva, que habla e interactúa con ellos, confrontándolos y desafiándolos a considerar su relación con Dios, y no meramente como un libro de historias y conocimiento. Debe llegar a ese punto el trato de ustedes con sus hijos en este aspecto de la Escritura. En un momento ustedes tienen que confrontar a sus hijos con la responsabilidad que ellos tienen con la palabra de Dios. Que no sea, está bien el hecho, y lo hemos mencionado desde este púlpito en más de una ocasión, el hecho de tener esa rutina, ¿sí?, día a día, del devocional junto con los hijos, leer con ellos, orar con ellos. Y en algún momento en esa rutina pareciera ser como que los hijos llegan al punto de ver la Biblia como un libro de cuentos y de conocimiento. Pero ellos deben llegar al punto de verlo como algo más, que es Dios tratando con sus vidas. Y por eso es que el trato de papá y mamá con los hijos y la Biblia en el medio tiene que ser en un tono confrontativo, porque ese es el tono de este mensaje, de este capítulo. Confrontativo. Confrontativo es, la Biblia te está demandando algo, te está exigiendo algo, querido hijo. Vos tenés que responder. No es solo conocimiento y no es solo en verdad una historia, sino Dios está pidiéndote algo y vos tenés que responder a eso. Esa es la idea de el mensaje confrontativo, que realmente exige un desafío a quien está escuchando. Así que en esto mucho tiene que ver la manera en que los padres responden a la verdad de Dios. Que los hijos tomen la Escritura como algo más que en verdad un libro de historias y conocimiento, tiene que ver cómo los padres toman la Escritura, como algo más que un libro de conocimientos y de historias. Bueno, versículo 1 al 4 del capítulo 8, hemos nosotros visto ya, la última vez que tuvimos esto, el llamado de la sabiduría. ¿Sí? Está hablando de la sabiduría de manera personal y hizo un llamado. En segundo lugar, lo que vemos en los versículos 5 al 9 es el lenguaje de la sabiduría. Una cosa más que estaba pensando, y más que en el mensaje de mañana que en el de hoy, es el hecho de
de que Proverbios, voy a mencionar algo más mañana de Proverbios, aunque el pasaje es otro, pero es interesante que Proverbios separa todas las cosas, o mejor dicho, separa a las personas en dos grupos nada más, los sabios y los necios, ¿sí? Y en Proverbios el sabio es el creyente y el necio es el incrédulo, el que no conoce a Dios. Así está separado, así está visto por Salomón la humanidad. Los creyentes se identifican por la sabiduría, los incrédulos se identifican por la necedad. Interesante eso, ¿no? Porque cuando el Padre está hablando acerca de ser sabio y ser necio y le presenta a estas dos clases de personas como que encierra a la humanidad en estos dos grandes grupos, en realidad está confrontando al Hijo con su vida espiritual, más que con conocimiento intelectual, con su vida espiritual. Y está diciendo: no seas necio, sé sabio, sé salvo, sé creyente, ¿sí? Bueno, en este caso le habla del lenguaje de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría, o mejor dicho, una persona sabia se manifiesta o se hace evidente por su manera de hablar. De esto le va a hablar el Padre aquí en estos versículos. ¿Cómo es el lenguaje de la sabiduría? ¿Cómo habla la sabiduría? ¿Por qué titulamos el lenguaje de la sabiduría? Porque la sabiduría está hablando acá y dice: hablaré, mis palabras son. Entonces se describe a sí misma la sabiduría diciendo: yo hablo de esta manera, ¿sí? Ya está dando ahí unos detalles de cómo es su lenguaje. En realidad lo que está enseñando el Padre es: si vos sos sabio, vos vas a hablar de esta manera. Vamos a saber que en realidad vos sos una persona sabia, porque tu hablar, tu manera de hablar, tu forma de hablar en realidad va a dar testimonio de ello. Bueno, ¿cómo es el lenguaje de la sabiduría? En primer lugar, lo que el texto nos dice es que el lenguaje de la sabiduría es un lenguaje relevante. Es un lenguaje relevante. Noten lo que dice allí en versículo 5: entended simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Interesante esa expresión, ¿no? Oíd, ¿por qué? Bueno, porque yo hablaré cosas excelentes. La expresión literalmente es cosas principescas, cosas que se hablan en los lugares relevantes en la sociedad, en el lugar del palacio del rey. Es la idea, esa es la idea, ¿sí? Más que nada quiere decir cosas preeminentes, temas importantes es lo que yo hablaré. Así que la expresión sin duda es una forma de calificar la verdad de Dios, o sea, cosas importantes. Está diciendo la verdad de Dios, que es todo el contenido de la sabiduría en el libro de Proverbios. Bueno, es algo importante. Como diciéndole al Hijo: jamás tengas en tu corazón el más leve pensamiento de minimizar estas cosas. Pero no son cosas intrascendentes sino excelentes. Pero, y ahí es donde yo noto un acento aquí en el texto, permítame compartir este pensamiento, interpretación personal más que nada. También creo que se refiere al tipo de conversación que tiene una persona sabia. Cosas excelentes. Una persona con sabiduría está acostumbrada a abordar temas serios, importantes y de relevancia. Identificamos a una persona seria porque en realidad ese es el tipo de conversación que tiene con otros. Se relaciona con los demás, y al empezar y entablar una conversación, tomando mate en casa, juntándose con los amigos, estando en el trabajo con sus compañeros, hablando con los vecinos, siempre trata de abordar temas serios, importantes y de relevancia. Pero en contraposición a eso, y es lo que se nota en Proverbios en realidad, y también en el libro de Eclesiastés, el necio se caracteriza por tener una conversación vacía de contenido. Tiende siempre el necio a la broma, ¿sí? O a temas intrascendentes. Y uno nota, empieza una persona a conversar y no puede abordar un solo tema serio, siempre termina yéndose para el lado de la broma, del sarcasmo, o después termina en temas intrascendentes. No está mal realmente hablar de fútbol, lo hacemos, yo lo hago de vez en cuando, en algún momento compartimos, ¿viste el gol de fulano? Pero queda ahí. No estamos todo el tiempo ni con la camiseta puesta, ni hablando todo el tiempo de Riquelme, de la selección, de Messi. La persona que está hablando todo el tiempo, ese es su único tema de conversación y no hay más tema. Estamos ante una persona que no sabe tocar temas relevantes.
Ni hablar de cuando uno va a algún lugar donde realmente tiene que esperar un buen tiempo haciendo cola o para otra cosa y empieza a escuchar la conversación en el entorno de, ¿viste el programa de Tinelli anoche? Sí, la verdad que se la agarraron. ¿Es relevante ese tema? ¿Realmente es un tema importante? ¿Ese es el tema de conversación? Bueno, eso es lo que identifica a las personas necias. A las personas necias. O salir por la broma, incluso cuando está en un lugar de conversación, la persona necia, que empiezan a hablar un tema serio, como voy a mencionar algo de por qué la persona necia resiste abordar temas serios. Porque se siente incómoda la persona necia al abordarse temas serios. Se siente incómodo porque cuando uno aborda temas serios, los temas serios nos tocan interiormente, hablan de cómo somos, hablan de nuestros problemas, y la persona necia, incluso cuando empieza a hablarse temas serios, sale con una broma por ahí, como para zafarme de esta situación. El necio hace eso, no sabe abordar temas serios, temas trascendentes, temas importantes. Y esa es la diferencia. La sabiduría dice oír, porque yo hablaré cosas excelentes. Proverbios capítulo 15, versículo 2 dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedad. Nunca va a escuchar un tema serio, nunca va a escucharlo hablar de manera seria sobre las cosas, sino que hablará necedad. Y Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 al 13, dice algo semejante, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Dice, el comienzo de las palabras de su boca es insensatez y el fin de su habla perversa locura. Desde el comienzo hasta el final no hay una sola cosa importante que se pueda escuchar en la boca de la persona necia. Interesante, la manera de conversar de la persona sabia es que aborda temas relevantes. Ahora, queridos papás, los niños hablarán temas de niños a nivel de niños, y eso lo sabemos. ¿Sí? Desde niños no vamos a esperar que un bebé, un chico de 5 años, de 4, 3, hable temas relevantes o temas serios, ¿sí? Pero es tarea de los padres, en la medida en que los chicos van creciendo en edad, acostumbrarlos a hablar asuntos importantes. Es parte de la tarea educativa educar a sus hijos a aprender a hablar temas relevantes, a hablar temas importantes. Recuerden que cuando Cristo cumplió los 12 años, Él estaba educado de tal manera que podía sentarse con los autores de la ley en el templo y mantener una conversación sobre un tema importante como tiene que ver, como es en realidad, los temas teológicos. Y ahí estaba un jovencito de 12 años teniendo una conversación sobre asuntos importantes. Claro, sobre esto tenía mucho que ver la educación en el hogar. Al margen, en realidad, que Él era el Hijo eterno de Dios, pero hablamos del Cristo humano. El Cristo humano tuvo una mamá. ¿Y cuál era la característica distintiva de María? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una mujer de meditación, era una mujer que reflexionaba, que pensaba sobre los asuntos importantes. Claro, esa es la influencia que tuvo el Cristo humano. Y no es raro entonces encontrar un hijo que realmente a los 12 años podía charlar y se podía entablar con ese jovencito adolescente una conversación sobre asuntos importantes. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que en la medida que van creciendo, debe acostumbrarlos a hablar asuntos importantes. Por eso, no se desentienda de sus preguntas acerca de la vida, la fe, la sexualidad o la sociedad. Asuma con seriedad esos asuntos. Incluso nosotros, o incluso ustedes, nosotros iba a decir, incluso ustedes abuelos, ¿sí? No soy abuelo. Pero ustedes abuelos también, cuando están con sus nietos, que les toca ese momento para estar con sus nietos y ellos le hacen preguntas sobre asuntos importantes como la fe, la sexualidad, la sociedad, no les diga que ya te va a responder tu papá o tu mamá, no, aprovecha a hablar seriamente sobre esos asuntos con ellos. Obviamente ustedes también, papás, son esos momentos donde ellos preguntan, ¿cómo hizo ese bebé para estar en esa panza? No es momento para hablarle de una sandía o de la cigüeña de Francia, es el momento para hablar temas serios con ellos en la medida de lo que ellos pueden entender. Es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Para poder entablar una conversación seria en la medida de lo que ellos pueden entender. Y en la medida que van creciendo, esa conversación
se va a ir nutriendo de más conocimiento y de mayor seriedad, ¿no?, sobre el asunto. Así que no se desentienda de las preguntas de los chicos, no importa la edad que tengan, y respóndale. De esa manera él va a saber que hay cosas que son serias y hay otras que son bromas, ¿sí? No bromee sobre asuntos importantes con sus hijos, no permita que ellos tomen en broma los asuntos que son trascendentes, ¿sí? A veces los papás o los abuelos o los tíos, ahí sí me puedo poner para ponerme en la bolsa también, con los tíos. Cuando escuchamos las preguntas sobre asuntos importantes de los chicos, para no, ¿cómo le explico? Bueno, lanzamos una broma y le bromeamos. No, es el momento para responder en serio y enseñarles a tener conversaciones sobre asuntos importantes. Y en último lugar, nutra su mente, con asuntos importantes. Evite que se acostumbren a temas triviales. Los chicos hablarán de jugar cuando están en la edad de jugar, hablarán sobre el último jueguito de la Play en cierto momento de la etapa de su vida, y eso en cierta manera tiene un cierto grado de importancia para ellos, que jugar es parte de su aprendizaje, pero queridos hermanos, en la medida que van creciendo, nutra la mente de ellos, ¿sí?, con asuntos importantes y no triviales. Una casa donde se acostumbra a mirar programas de TV triviales, donde los juegos virtuales son un pasatiempo fuera de control y donde las actividades son solo entretenimientos, es muy difícil, ¿sí?, cultivar una mente interesada en asuntos importantes. No hace falta que yo en verdad entre en detalle, porque usted puede salir a la calle, encontrarse con diferentes grupos sociales en nuestra sociedad, valga la redundancia, y darse cuenta de saber qué se mira en la casa, qué se escucha en la casa de tal o cual persona, de tal o cual niño, de tal o cual joven. Se nota que en verdad se la pasan hablando sobre este y aquel tema porque es el único tema de conversación. Entonces acostúmbrelo y nútralo con temas relevantes e importantes. Claro, no haga de su casa la biblioteca de Inglaterra, pero sí que tenga momentos donde en verdad se habla sobre asuntos y que haya otros momentos de divertimento, ¿sí? Mi pastor y el pastor de algunos aquí solía decir que los chicos tienen que saber que hay un lugar y un momento para jugar, y hay un lugar y un momento para cosas serias. La iglesia, por ejemplo, no es para jugar, es para cosas serias. Eso es parte de lo que deben aprender los chicos, son todo parte del aprendizaje, ¿sí? Muy bien. Así que, ¿cómo es el lenguaje de la sabiduría? En segundo lugar, aparte de ser un lenguaje relevante, es un lenguaje piadoso. Es un lenguaje piadoso. Noten las tres palabras que utiliza el texto allí, versículo 5, versículo 6, oí porque hablaré cosas excelentes, abriré mi boca para cosas rectas, versículo 7, mi boca hablará verdad, la impiedad domina mis labios, versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. Rectitud, verdad y justicia son tres palabras que encierran una sola idea y tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la santidad. ¿Sí? Esa expresión, cosas rectas, ¿sí? Abriré mi boca para cosas rectas, se puede explicar mejor como conforme a la verdad. Abriré mi boca, lo que voy a opinar, lo que voy a decir, va a ser conforme a la verdad. Así habla la sabiduría, cosas ajustadas a la verdad de Dios, cosas ajustadas a la Escritura, a la palabra de Dios. La necedad se hace evidente en que razona y evalúa cada asunto de esta vida en conformidad al criterio de este mundo. No es raro encontrar en verdad creyentes donde en la iglesia gloria a Dios y sí, el evangelio, la teología, todo demás, pero cuando salen y van a casa sobre asuntos políticos, sobre el divertimento en el mundo, sobre la vestimenta, sus opiniones son completamente opuestas a la de la Biblia. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Pero la sabiduría en todo asunto que opina se ajusta a la verdad. A eso se refiere la expresión aquí. Así que es notorio, queridos hermanos, cómo la filosofía y la cultura de este mundo ha influenciado en nuestra manera de pensar, porque al abordar temas seculares, como solemos llamarlos, ¿no?, manera de pensar seculares, dejamos de lado la Biblia y opinamos con los criterios de este mundo. Bueno, la sabiduría
Dios se hace manifiesto en esto una persona que es sabio, un creyente que es sabio, en que en verdad cuando opina de política dice, bueno, la Escritura dice esto sobre esta situación. Cuando opina de divertimentos, bueno, la Escritura dice esto. Cuando opina de la Escritura dice esto. Ajusta sus opiniones y criterios a la verdad de Dios. Moldea en tus hijos una mente bíblica, que sus criterios, conclusiones, opiniones sobre la vida y cada asunto de la realidad sean ajustados a la verdad de Dios. Y declara delante de ellos, declarar parece que es una expresión hoy con cierta tendencia teológica que no compartimos, pero me refiero que lo digas abiertamente, ahí está mejor, delante de ellos, todo asunto que no se ajusta a la Escritura. Están con tus hijos en casa, viendo la tele, una noticia sobre cierto asunto, y hay un mensaje, porque siempre en todo programa de noticiero, no importa de qué canal sea, siempre hay una línea que se baja, ¿no? Los reporteros opinan sobre lo que y dan su punto de vista según su tendencia ideológica, ¿no? Y es momento para decir, ¿escuchaste lo que dijo? Mira, la Biblia dice esto. Es momento para decir, estamos escuchando eso, pero no estamos de acuerdo con eso, hijo, porque la Biblia dice otra cosa. Es el momento. Estamos viendo ahora esa película, te das cuenta de lo que acaba de hacer, ¿no? Pero hijo, lo estamos viendo, es un momento de divertimento, pero eso no lo creemos nosotros. Es momento para cultivar en los hijos criterios y pensamientos bíblicos. Esa expresión, mi boca hablará verdad, obviamente se refiere en este caso a no hablar mentira, ¿sí? Es en contraposición a la mentira, ¿sí? El sabio dice la verdad, porque la palabra está relacionada con fidelidad, con ser fiel. ¿Sí? Esa es la idea de esa expresión aquí, más que la verdad de Dios como la Escritura, se refiere a la verdad con decir la verdad, no ser un mentiroso, no ser una persona mentirosa, a eso se refiere. Así que el sabio dice la verdad porque sabe que la mentira es pecado. El sabio dice la verdad porque sabe que la mentira tarde o temprano saldrá a la luz, y esto es verdad. El sabio habla la verdad porque sabe que la mentira arruina la reputación de una persona. Una persona que es conocida por ser mentirosa, la palabra obviamente es una persona que es poco confiable. Por eso es que se arruina la reputación del mentiroso, porque si me miente en esto, me miente en aquello, no es una persona confiable. El sabio sabe eso, pues sabe que es mejor decir la verdad. Y esa expresión, justas son todas las razones de mi boca, es una expresión que se refiere a la santidad. La palabra justicia en el Antiguo Testamento es un sinónimo de nuestra palabra santidad en el Nuevo Testamento, ¿sí? La mayoría de las veces que se utiliza justicia en el Antiguo Testamento es un sinónimo de santidad en el Nuevo. Por eso es que la sabiduría está diciendo, santas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas nada perverso ni torcido. La segunda oración aclara la primera, ¿sí? No hay nada perverso ni torcido. ¿Sí? Una boca cuyas razones son todas justas refiere a tener un lenguaje santo, sin malas palabras, sin doble sentido, sin violencia. No un vocabulario bajo ni grotesco, sino amable y gentil. Es interesante, me gusta mucho la expresión de Pablo, porque fue una frase popular de su tiempo. En Colosenses capítulo 4, verso 6, Pablo dijo que todas nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. ¿Qué hace la sal a la comida? Le da gusto, sabor. Y está diciendo Pablo que sean de buen gusto al oído. Nosotros todos podemos identificar cualquier persona que habla de una manera que es de mal gusto lo que dijo. Hay temas incluso que son de mal gusto, que no deben ser tocados en ningún lugar. Pablo incluso dice en la carta a los Efesios que tales cosas ni siquiera se nombre entre vosotros, diciendo, es de mal gusto hablarlo. Bueno, el sabio sabe que hay temas que ni siquiera se deben hablar en público. Algunos temas incluso en la Escritura son abordados de una manera, con un lenguaje delicado. Se me fue la palabra en gramática que se utiliza para eso, pero con un lenguaje tal que está diciendo algo que no es eso, pero es para no decir la otra palabra, porque es de mal gusto, incluso aunque no es una mala palabra. Hasta eso hace el sabio.
tiene un lenguaje santo. Así que hay una estrecha relación entre la sabiduría y el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 10 dice esto: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El predicador es Salomón, ¿no? Y dice esto el texto en versículo 10: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Cuanto más sabio, trató de buscar mejores palabras para el oído de a quienes les estaba enseñando. Si hay algo en verdad que muestra nuestro crecimiento en sabiduría, es que vamos puliendo nuestra manera de hablar con los demás. Vamos puliendo nuestra lengua, la vamos adiestrando para que en realidad se haga evidente la sabiduría de Dios. Así que podemos tener un gran conocimiento teórico acerca de la verdad, pero si no moldea mi lenguaje, termina siendo inútil y poco valioso. Trabajen papás en la manera de hablar de sus hijos, y especialmente cuando son adolescentes y jóvenes, porque se prenden con las maneras y los modos del momento, ¿no? Chabón y las otras cosas que son de otra época, ya sé, pero no sé qué se usa ahora, por eso digo eso, ¿no? Pero es momento de trabajar en ellos para que aprendan a conversar de una manera sabia. ¿Sí? Bueno, consejos prácticos. ¿De qué es sabiduría?